No sé si se dice, ¿qué pasa cuando se cumple el aniversario de un asesinato? ¿Se conmemora? ¿Cómo se dice? Y No vamos a conmemora. decir se festeja. Eso dirá No, el que lo no, no, mató. no, no, se recuerda. Se recuerda. Bueno, estamos hablando de que, le hablo a esta cámara, se recuerda, el 25 de septiembre fue el aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. Estamos hablando de que queda la duda histórica siempre si fue Montoneros, si no fue Montonero. No, Entonces, ya no hay duda con ese tema. por eso traemos a un histórico para que nos aclare esa duda. Mira, hay un escritor que vive en el sur, Aldo Dusdevich, que escribió un par de libros muy documentados. Uno de ellos se llama Los montoneros que se quedaron con Perón. Bueno, él acaba de publicar un artículo muy documentado, con testimonios. Ya no cabe ninguna duda que la muerte de Rucci fue una acción realizada por la organización Montoneros. A ver, vamos a poner un poco, vamos a acomodar el cuadro de situación. ¿Cómo estaba el tema en ese momento con Perón, cuando fue el asesinato de Rucci el 25 de septiembre del 73. 73? Sí. Dicen que Perón dormía con un arma abajo de la almohada, que tenía miedo de que lo maten. Bueno, acá el asesinato de Rucci, le digo, es una bisagra en la historia política del país. Y después le puedo explicar por qué. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Una bisagra. Porque el 11 de marzo del 73, después de 18 años de proscripciones, de elecciones amañadas, donde el peronismo no podía participar, pudo participar en las elecciones del 73 fueron limpias y las ganó el Frente Justicialista de Liberación. Cámpora Solano Lima. Cámpora Solano Lima. Silvestre Beni, Cuello. Bueno, Ruggeri en Rosario. Y yo concejal en Rosario, o sea que ¿Usted estaba... o Alberto Venecia? Venecia también, sí. ¿Carmelo Corazza en la octava? Carmelo Corazza no era concejal, pero era el dirigente más importante del... ¿Pero no fue concejal ahí? No. ¿No? Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? 11 de marzo del 73 ganamos las elecciones. Perón le había dado vía libre a la juventud, a la JP, para participar abiertamente en todas las listas, incluso con instrucciones a Juan Manuel Abal Medina, que era el secretario general del movimiento, para que facilitara la inserción en las listas, ¿no? ¿Cuántos años tenía Baltusi en esa época? Yo tenía 26 años. 26 años. ¿Y pertenecía a qué? ¿A la JP? A la JP Regional 2, exactamente. Y ahí entró de concejal. Exactamente. Hasta ese momento, la lucha era contra dictaduras que proscribían y no permitían participar políticamente ni al peronismo ni a la juventud. Pero 11 de marzo del 73 ganamos una elección libre y Perón dijo, muchachos, participen. Perón le dio a la JP 7 gobernaciones que, si bien no eran gente... Yo lo voy interrumpiendo para aclarar, Sí. o sea, porque se ganó en todos los distritos del país. Sí. No hubo un lugar donde no se haya ganado. Y Perón le dio a dirigentes que estaban totalmente vinculados con las JP regionales la gobernación de Buenos Aires a Videgain, la gobernación de Córdoba a Obregón Cano, toda gente relacionada o vinculada o directamente siendo parte de la JP. La gobernación de Córdoba... Y jóvenes aparte. Jóvenes o no tan jóvenes, pero que formaban parte de la organización. Y acá Silvestre Beni. Silvestre Beni no era parte de... No, por supuesto. Bueno, pero en Mendoza Vaca, en Salta Ragone, en Formosa Gauna, en Santa Cruz Epernic, toda gente, hasta el propio Menem era un hombre muy vinculado que tenía un apoyo de los sectores juveniles. ¿Y Montoneros qué papel cumplía en ese momento? Cuando gana en el 73... Sí, tenía una estructura de movilización muy importante
pero el crack se produce porque Perón dice, bueno, hemos ganado, muchachos, ocupen los espacios. Toda la universidad le dio Perón a la juventud. Pero paren con las armas. Pero hay que desarmarse, no se puede estar en democracia con estructuras armadas y mucho menos que esas estructuras estén operativas. Sin embargo, hay una célebre reportaje a Firmenich donde dice, no, el poder surge de la boca de los fusiles. Ah, ¿sí? Ese era el concepto democrático que tenía Firmenich. Vive Firmenich, vive. Bueno, no solamente en los lugares que yo mencioné, que eran importantísimos, 18 diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, yo fui uno de ellos, Perón le dio amplia participación. ¿Y qué relación tenía usted con Montoneros? Bueno, la JP Regional 2 fue durante un par de años una estructura política colateral vinculada a Montoneros. Hasta la elección, cuando llegó la elección dijeron, señores, ahora hay que participar institucionalmente. No podemos seguir teniendo estructuras armadas. ¿Y usted ahí se abre? Yo nunca estuve en la parte militar armada, estuve en la estructura política. ¿Y Obey? Obey tenía una implicancia más con el sector militar de Montoneros. De armas tomar. Sí, pero él era el jefe provincial de la Regional 2 de la JP. Está bien. Entonces, lo que los montoneros pretendieron hacer compatible una estructura militar armada dentro de la democracia y que además utilizara ese poder militar, entre comillas, para presionar a Perón, al cual le querían poner hasta el gabinete. Bueno, pero hubo un hecho anterior, si no me equivoco, usted corríjame, porque para eso lo traemos, es Sí. la historia viviente. Cuando fue la masacre de Seiza, ¿ahí quiénes se enfrentaron? Bueno, la masacre de Seiza, yo estuve ahí ese día. Que Leonardo Fabio era el locutor Todo el oficial mundo de... movilizó todo lo que tenía. Sí. Había importantes sectores ocupados por estructuras sindicales y la JP y los montoneros movilizaron todo lo que tenían. Y la disputa fue por quién estaba en primera línea del palco. Y ahí se agarraron a tiro. Y ahí se agarraron a tiro, eso fue... ¿Cuántos muertos hubo ahí? Y nunca se determinó, pero decenas. Yo veía pasar las ambulancias, estaba muy cerca del palco yo, ahí. Recuerdo que había un militante que se estaba trepando a la estructura donde estaban los parlantes, lo tiraron abajo, pasó delante mío, uno le pegó con una botellita de Coca-Cola en la cabeza, cayó una persona que después murió. Y ahí empezó el desbande, empezaron los tiros. Y Perón se desvía, el avión de Perón se desvía. No podía parar porque era ¿Qué fue, Morón? Era un caos, sí. Aterrizó Morón. Aterrizó Morón. Bueno, una locura de las dos partes ahí, ¿eh? De la estructura, los montoneros venían con un colectivo de la zona sur que la traían con un montón de armas y el palco lo había copado la gente de Osinde, o sea... O sea, la derecha peronista y la izquierda peronista. El sector el de sindicalismo sí, el sector de López Rega y bueno, ahí ya se veía que la cosa no estaba muy ahí, bien. en determinado momento empezaron los tiros y fue un caos. Sí, no, seguro. Ahora, volviendo al triunfo, se gana, Perón no confiaba en nadie, incluso llegó a decir que confiaba más en Balbín que en algún dirigente peronista. Bueno, pero... Dormía con un revólver abajo de la Rucci almohada. era uno de los hombres Bueno, y Rucci, por súper supuesto. leales de Perón, súper leales. Bueno, ¿y por qué lo matan entonces a Bueno, Rucci? en este artículo que le digo de Dusdevich, que busca enormes testimonios, era una manera de decir, vamos a mojarle la oreja a Perón y a obligarle, de parte de Montoneros, obligarle a sentarse a negociar con nosotros. Y le mataron a Le mataron a un hombre más cercano. su mano derecha. Y como dice ahí ese artículo, no conocían la personalidad de Perón. Esa fue la ruptura. Hasta ese momento todavía había una ida y venida donde Perón trataba de persuadir
a la De que organización. dejen las armas. Que dejen las armas, que participen, muchachos, el futuro de ustedes. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué hay tantas dudas? Incluso hasta dirigentes como Perdía, No, mismo Perdía de parte... como negaron que haya sido Perdía Montonero. dice que él no sabía. Por eso, Bueno, ¿qué no va a saber? pero si sí él de es- la mesa de conducción. En medio que lo que desliza es como que fue un comando que no tenía autorización Exactamente. de la conducción superior de Montonero, que en ese momento era Vaca Navaja, Perdía, básicamente. Y Firmenich. Y Firmenich. No es, creíble eso, porque nada en esa organización era vertical y nada se podía hacer, y menos ir a tocar al secretario general de la CGT. ¿Cuándo Perón los echa de la plaza? Bueno, estamos hablando, esto fue en septiembre del 73, bueno, en mayo del 74. Ahí los echa. Mayo del 74. Lo insultaban a él y a Isabel Martínez. Y pues fue poco antes de la muerte de Perón, ¿no? Por eso, y ustedes se quedan. Nosotros estábamos... Ahí es donde No, ya en el 73 se empezó a la división de agua. Nosotros decíamos, la conducción Es es Perón. Perón. Y los muchachos de la estructura militar de los Montos decían, no, la conducción es Quieto y Firmenich. Claro, estaban disputando la Lo conducción. veían a Perón como un burgués reformista que no iba a hacer la revolución y que por lo tanto había que presionarlo para llevarlo. Este grupo como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿estos eran pro Cuba? Mire, en septiembre-octubre del 72 se produce la fusión de dos grupos armados, Montoneros con Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. La FARC, sí. Montonero tenía una tradición más de origen católico nacionalista. ¿Por eso el libro? Sí, bueno, ahí va, está explicado todo. ¿Este el libro? Es un libro que ya tiene Cristianuchos, católicos en la política y de monaguillos a montoneros. Gracias por traérmelo. Bueno, ahí está explicado eso, ¿no? Ahí me lo dedicó Ángel, a ver si se lo toma la cámara. En ese momento, ¿Pero eran pro digamos, Cuba? ¿Eran pro Cuba ellos? FARC era rigurosamente marxista, era un grupo rigurosamente marxista, directamente vinculado con Cuba, y a partir de ahí prevalece digamos, la rigurosidad del marxismo sobre la ideología un poco más nacionalista que tenía el Grupo Montonero. A partir de ahí, de esa fusión, el Grupo Montonero pasa a ser un grupo ideológicamente marxista. Violento, muy violento. Y ya después del asesinato de Rucci, enfrentado brutalmente con Perón, ¿no? Bueno, a ver, me falta ahora el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu. Secuestro, juzgamiento, asesinato. Eso fue el acta de fundación primera de Montoneros. Bueno, por eso, pero cuénteme un poquito. Bueno, eso ya fue antes de todo esto. Sí, por eso. ¿No es cierto? Por ahí salteo. A Pedro Eugenio Aramburu, lo mismo que Rojas, se lo veía como el autor de los bombardeos a Plaza de Mayo, de todo ese sector del Fusilamiento en los basurales de Avellaneda, fusilamiento en José General León Valle. Suárez, y del golpe de Estado del 55 y la persecución feroz del peronismo. Al peronismo, sí. Y Montoneros consideró que así como habían... Ahí no hay duda, ¿no es cierto? No, fueron ellos. Ellos se atribuyeron. Sí, no solamente se lo atribuyeron, sino que históricamente no está discutido, ¿no es cierto? Fue de alguna manera tomado como diciendo, bueno, este señor que era un jefe de los que mataron a tantos peronistas... Lo secuestraron y lo juzgaron. Le hicieron una especie de juzgamiento... casero. Digamos, fugaz, y lo ejecutaron ahí en una quinta en Timote, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un hecho que hoy, como lo explico en ese libro,
ningún crimen merece justificación. Como decía Perón, un crimen es un crimen y siempre trae vueltas y venganzas y se Bueno, entra. muere Juan Domingo Perón y empieza la disputa entre el Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros, FARC y la AAA. Cuénteme, Sí. ¿cómo se... ¿Quién arma? ¿Es verdad que era López Rega? ¿Cómo fue lo de No, la- no, la presencia de López Rega no está discutida. Pero Perón siempre decía, dentro de la ley todo, él era un hombre del ejército. O sea, no avaló Perón la No, yo creación de la entiendo que AAA, no, porque Perón, digamos, como buen militar, era partidario Claro. de la conducción vertical, no de que haya otro grupo que cada uno haga. Parapoliciales, o sea, desconocía Perón No sé si lo desconocía, no podría decirlo, pero Perón ni lo fundó, ni lo condujo, eran grupos más bien con López Rega y algunos ex militares como Osinde, en combinación con sectores de derecha sindical que armaron una estructura para decir, bueno, los Montoneros y el ERP matan gente nuestra, nosotros Claro. vamos a matar gente de ellos. ¿Fue una guerra? Yo entiendo que las 3A bajo ningún concepto fue ni una creación de Perón ni fue conducida por Perón. Y de hecho el grueso de sus actuaciones es con posterior a la muerte de Perón y luego esa estructura es absorbida por la estructura represora del golpe de Estado del 76. Me quedan dos preguntas. ¿La cúpula de Montoneros traicionó a todos los seguidores de ellos? ¿A los cuadros tácticos? No los territoriales? representó. Porque se fueron. El grueso de la gente de abajo Sí. era gente que estaba inserta y vinculada al peronismo de los barrios, de los sindicatos. Esos murieron todos. Bueno, Eso- y en cambio la conducción de Montonero era una conducción de la soberbia armada, creo que es Giussiani, que tiene un libro que se llama Montonero, la soberbia armada. La tenencia de cierto poder de fuego, cierto poder militar, le hizo creer a Montonero que por esa vía podía llegar a determinar la historia, a manejar el peronismo, pero el grueso del peronismo de abajo no se sumó a Montonero. En la medida que se radicalizaron, se enfrentaron con Perón, fue quedando cada vez más aislado y más expuesto al exterminio, Está bien, pero la cúpula, al o sea, exterminio que después hizo el golpe militar. Por eso la conducción se fue, pero quedaron Quedó mucha gente de intermedia estudiantes, jóvenes. que fueron víctimas porque tampoco la represión del 76 fue muy sutil ni hecha en base a una información fina. Barrieron con todo. De Por hecho, eso, por yo eso. que me había enfrentado junto con muchos compañeros del peronismo a la conducción de Montoneros en el Se tuvo que exiliar usted. 74, porque nosotros seguíamos la conducción de Perón, 3 años después nos fueron a buscar igual, Claro, claro. por lo que habíamos tenido antes, pero en ese momento nosotros no teníamos nada que ver con... Amistades peligrosas en su momento. Bueno, hubo un montón de gente muerta por las dudas, Que por agendas telefónicas. con el Piojo Pfeiffer creo que estuvieron en España, ¿no? No. ¿Con quién fue que...? No, ahí usted- éramos un grupo donde había, por ejemplo, Julio Aurelio, el sociólogo, Ah, sí. Caro Figueroa, el que fue ministro de Trabajo, Caro Figueroa. el escritor Horacio Salas, ¿Muchos años estuvo en el exilio? Yoyo? 7 años, ahí te escribí un libro sobre Tengo para leer mi historia, mi paso por el exilio. la última, porque Sí, señor. está Mercedes Meyer que va a hablar de la quema de los pastizales acá enfrente, en las islas. Tenemos el triunfador, un diputado ya, tenemos el diputado italiano acá, Tirelli, que está allá atrás, que ha ganado, ya se nos va, nos va para la Italia. Ahora le voy a pasar la factura porque le pasé todos los votos de mi familia. Ahí está, todo lo vota, se va para la Italia. Bueno, me queda una sola, Cámpora. Cámpora, El tío Cámpora, ¿qué fue un traidor a Perón? Cámpora fue un hombre ¿Qué fue Cámpora? leal a Perón, más bien conservador, que fue arrastrado por la vorágine
de toda la tumultuosa irrupción de la JP, de Montonero, etcétera, Pobre tipo, que le manotearon de alguna manera el gobierno y lo llevaron a posiciones que Perón no quería, porque Perón quería... ¿No era de izquierda, Cámpora? No, para nada. Puede ser que fue el hombre... Perón quería un proceso con orden y a Cámpora lo llevaron a una situación tumultuosa con desorden. Los chicos traviesos. Ahora, ¿es verdad que fue el hombre que estuvo, está en el libro Guinness, creo, que más tiempo estuvo exiliado en una embajada? En la embajada de México, creo. Sí, estuvo como 2, 3 años hasta que lo dejaron salir. Hasta que pudo salir. Sí, después murió de cáncer en México. Pobre Pero Cámpora. no es un hombre de izquierda Cámpora, bajo ningún concepto. Esto no me lo puede discutir ni los muchachos. Todo el mundo de la dice Cámpora, Solano Lima, la izquierda y la derecha. Solano Lima sí era. No, ¿Tampoco? Cámpora con Solano Lima se llevaban bien. Pero eran de izquierda y de derecha, ¿no? No, Solano Lima era un hombre del Partido Conservador Popular, lo conocí en el exilio, 2 veces estuvimos reunidos con él. Estaban todos allá en el exilio. Cámpora y Solano Lima fueron una sola cosa, que fueron desbordados por los acontecimientos. Seguro. Y para un militar no hay cosa peor que el desorden. Me quedó una que me había olvidado. Isabel Martínez de Perón, ¿cómo la calificaría? Y una mujer que tuvo que heredar el poder en un momento extremadamente difícil, con facciones enfrentadas, que no pudo controlar la situación, pero una mujer digna. Se bancó 7 años. 7 años presa. De Macera y de la Armada, que la tenía allá en el sur. Nunca renunció, porque si ella renunciaba la dejaban ir. Claro. Nunca renunció y tuvo la dignidad después de salirse de las internas políticas. Nunca habló. Y guardar un prudente silencio y vivir con dignidad su situación de viuda del general Perón. Gracias, Ángel. Bueno. ¿Cómo se llama el grupo de históricos? Bueno, hay un grupo de peronistas con mucha trayectoria que se llama Peronistas en Marcha. Mire usted. Que, Todos 4 dosis. Sí, pero hay mucha Quinta gente, dosis. no, hay gente joven también ahí, pero reivindicamos la doctrina y el pensamiento de Perón por encima de muchas cosas raras que han aparecido, digamos, en el peronismo de los últimos tiempos y que tienen poco que ver con la doctrina y la filosofía humanista y cristiana del general Perón. Me gusta entrevistarlos a ustedes porque ustedes estuvieron ahí cuando pasaron las cosas. Entonces ahí hay cosas que no aparecen en los libros, ¿no es cierto? Bueno, con Irigoyen no estuvimos. No, tanto pero no. desde del 67, 68 en adelante sí. Bueno, concejal de la democracia en el 73. ¿no? Sí, señor. Usted fue concejal, diputado provincial, senador provincial, diputado nacional. Diputado nacional. Lo que me faltó en materia legislativa es ser senador nacional. Y presidente del Partido Justicialista. Así es. Así que tiene pergamino para exhibir. El Yayo Baltusi. Bueno, muchas gracias, Yayo. Gracias por los libros, después lo leo. Sí, señor. Mándenle un saludo a todos los muchachos de este grupete. El peronismo en marcha, sí, son compañeros respetables. No sé en la participación política futura qué rol nos puede caber. Siguen siendo la JP ustedes. Pero son gente que exhibe trayectoria, honorabilidad, decencia y eso Yo aprendo vale mucho la de todos pena. ustedes, siempre.